A ver, vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca a todos. ¿Nos hemos parado a pensar en cómo poco a poco nuestras comunidades se han ido separando por edades? Vivimos en los mismos barrios, sí, pero muchas veces en mundos completamente paralelos. Hoy vamos a analizar por qué ha pasado esto y, sobre todo, vamos a explorar cómo podemos empezar a coser de nuevo esos hilos que nos unen. Vamos allá. Fijaos en esta imagen, porque lo dice todo. A un lado, un parque para niños, al otro, un parque para mayores. A veces, casi uno enfrente del otro. Es una metáfora perfecta de una sociedad que, casi sin darnos cuenta, hemos ido organizando en cajones. Y esto nos lleva a una situación un poco absurda. Compartimos el espacio, claro, pero rara vez compartimos la vida. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En esta primera parte vamos a tirar del hilo para entender de dónde viene esta separación y qué consecuencias tiene en nuestro día a día. Porque, a ver, que quede claro, esto no es ninguna casualidad, no es algo que haya pasado de forma natural, es más bien el resultado de cómo hemos diseñado nuestra sociedad, nuestras instituciones y, en el fondo, hasta nuestras propias vidas. Y lo más curioso es que, si lo pensamos bien, este proceso nos acompaña toda la vida. Empezamos en la escuela, donde nos agrupan por quinta, casi como si fuéramos productos con fecha de fabricación. Luego, en la vida adulta, hitos como tener hijos o empezar un trabajo nos meten en círculos de gente muy parecida a nosotros. El trabajo nos clasifica todavía más. Y al final, la jubilación nos crea circuitos sociales completamente aparte. Es un sistema que, sin querer, nos mantiene separados de principio a fin. Y claro, esto tiene un coste muy real. Para empezar, la confianza se debilita, porque donde no hay contacto directo, lo que crece es el prejuicio, el estereotipo, aumenta la soledad, por supuesto, pero es que además afecta a cómo se toman las decisiones. Las políticas públicas no integran todas las miradas, y al final, el debate público se empobrece o directamente se distorsiona porque faltan voces. Vale, ya tenemos el diagnóstico. ¿Y ahora qué? ¿Pasemos a la solución? Pero ojo, para hacerlo bien, primero tenemos que definir muy claramente de qué hablamos cuando decimos solidaridad intergeneracional. Porque no todo vale. Y es que, antes de decir lo que sí es súper importante proteger la idea de las versiones, digamos, superficiales. No todo lo que junta a gente de distintas edades en un mismo sitio merece llevar esa etiqueta. Y mirad esta tabla, porque la diferencia es abismal. Es la clave de todo. No estamos hablando de la visita puntual para hacer la foto, sino de experiencias que se mantienen en el tiempo, que están pensadas. No se trata de meter a gente en una habitación, sino de darles tareas para hacer juntos, con un objetivo común. En resumen, el gran salto es pasar de la simple cordialidad a una cooperación que de verdad tenga sentido. Así que aquí la tenemos una definición como Dios manda. Un proyecto intergeneracional, es intencionado, busca objetivos compartidos y, esto es fundamental, tiene beneficios para todos los que participan, beneficios recíprocos. Necesita un para qué, necesita cooperación y necesita que evaluemos si de verdad está funcionando. La palabra intergeneracional no puede ser solo una capa de pintura. Perfecto, ya tenemos la teoría clarísima. Pero claro, del dicho al hecho, ya sabemos que hay un trecho. Llevar todo esto a la práctica no es nada fácil. Vamos a ver ahora cuáles son los desafíos reales, los obstáculos que hay que saltar para construir esta solidaridad y que no se quede en papel mojado. El análisis del que partimos identifica 7 grandes retos. Nosotros, por cuestiones de tiempo, nos vamos a centrar en 3, que son, digamos, los nudos gordianos que hay que deshacer si queremos que esto funcione de verdad y no se quede en una anécdota. El primero es el desafío de la calidad. Hay que luchar contra esa idea de que todo vale. A ver, que una tarde sea agradable está muy bien, pero si buscamos un impacto real, hacen falta criterios serios. Por ejemplo, el programa Bizan en Vitoria-Gasteiz. En lugar de hacer 1000 actividades sueltas, crearon un sistema con objetivos muy claros y una evaluación pública. Así se aseguraron de que cada cosa que hacían dejaba un pozo real en la ciudad. El segundo reto tiene que ver con las personas. Por un lado, hay que tener cuidado con lo que se llama familismo, que es cuando la ayuda dentro de la familia se da por sentada y se convierte en una obligación que al final sobrecarga, y casi siempre a las mujeres. Y por otro, hay que salir de la foto típica de niños con mayores. Los bancos de tiempo son un ejemplo genial de esto. Como se centran en lo que sabes hacer y en lo que necesitas, y no en tu edad, pues al final participa todo el mundo de forma natural. Y llegamos al tercer gran desafío, el de los sistemas. Porque vamos a ver, un edificio no crea comunidad por sí mismo. Una plaza, por muy bonita que sea, si no tiene vida, es solo cemento. Se necesita financiación estable, no depender de la subvención de turno que dura un año. Y sobre todo hay que tender puentes. El programa Convive de Madrid es un caso clarísimo. Conecta a personas mayores que viven solas con estudiantes que buscan alojamiento. Rompe barreras entre instituciones y al final
ganan todos. Bueno, pues hemos visto el por qué, el qué y los cómo. Así que llegamos a la conclusión, que en realidad no es un final, sino más bien una invitación a ponerse manos a la obra. Se trata, ni más ni menos, de reclamar algo que es nuestro, la comunidad. Y esta frase de Diego Hierro García, el autor del texto, es que es la idea central de todo esto. No se trata de inventar la rueda, sino de reparar, de volver a coser con mimo unos lazos que son esenciales para que estemos bien. Y lo bueno es que esto no es solo una idea bonita. Hay un método, un camino muy claro que empieza por algo que a veces se nos olvida. Escuchar. Escuchar de verdad a la comunidad. Después, identificar los lugares y los intereses que se comparten. Y por último, el paso clave. Programar con la gente, no para la gente. Co-crear. Y es muy importante que entendamos esto. Recuperar la comunidad no es un arrebato de nostalgia por un pasado que a lo mejor ni siquiera existió. Es una estrategia inteligente y necesaria para cuidarnos, para fortalecer nuestra autonomía y para construir un futuro en el que quepamos todos y todas, tengamos la edad que tengamos. Así que, para terminar, la pregunta se queda en el aire. ¿Por qué este tejido social no se recompone solo con grandes políticas desde arriba? Se recompone hilo a hilo, con cada pequeña conexión que hacemos. La pregunta es, ¿cuál es ese primer hilo que cada uno puede empezar a tejer en su entorno más cercano?